conversar esta mañana con Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿cómo está? Lidia, buenos días, con el gusto de saludarte, pues hablar de un producto tan importante para todas las familias mexicanas y de lo que exportamos principalmente a Estados Unidos. Y vale la pena, Juan Carlos, preguntarte justamente esto, ¿eh? ¿Cuál es el impacto, la importancia de la industria del tomate en México? ¿Qué tanto exportamos y cuáles serían los estados que más exportan? Mira, México es el octavo productor de tomate a nivel mundial, somos el principal exportador del mundo, nada más que pues de lo que exportamos el 98% se exporta a Estados Unidos, que es el gran mercado. Actualmente, ya de acuerdo a los datos del día de ayer de Banco de México, el tomate cayó del quinto al sexto lugar de exportación en más de 1.400 millones de dólares, aunque el año pasado exportamos en 2024 más de 3.200 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos fueron más de 3.000 millones de dólares. Y bueno, los principales estados productores es el estado de Sinaloa, el estado de San Luis Potosí, Michoacán, el estado de Jalisco y por supuesto también Sonora y Baja California son buenos productores de tomate, pero los que más exportan a la Unión Americana, pues por supuesto más del 40% es el estado de Sinaloa, y Sí. luego le sigue el estado de Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, pero el más importante es el estado de Sinaloa, que tiene la mayor producción. Y por otro lado, te quiero señalar que en el caso del tomate en México, mucho lo que tenemos es que el 40% lo hacemos en invernadero, el 36% a cielo abierto, en malla sombra el 23%, que permite que México todo el año pueda exportar tomate, cuestión que no puede hacer Estados Unidos. Mm. Y por otro lado, pues tenemos los diversos tomates, el tomate bola, el tomate saladet, el uva, el cherry, y bueno, otro tipo de variedades que hacen que las variedades de México sean de alta calidad, con mejor sabor, que no tiene el tomate americano. Y bueno, por eso este diferendo que se tuvo con Estados Unidos, donde desde el 1996 teníamos acuerdos de suspensión, el cual el último se firmó en 2019 y que lamentablemente se dio por terminado el 14 de julio, que pues que ellos señalaron que México hacía dumping, lo cual no pudieron mostrar, pero aún así, como es el estilo del presidente Trump, nos pusieron un arancel del 17.09%, y eso pues viene a afectar mucho el mercado y la relación comercial que tenemos con Estados Unidos. Y ahora pues se publicó por parte de la Secretaría de Economía y Agricultura un acuerdo donde se establecen precios mínimos que llaman mucho la atención. Claro, tiene el objetivo de ordenar el mercado, pero no vemos por qué se fijaron tan altos estos precios mínimos, en virtud de que el promedio del precio mínimo que teníamos era de 90 centavos y hoy lo subieron, que casi llegó a 1.35, que si lo ponemos con el arancel, que hay que pagar todavía porque no Sí. se eliminó el arancel aún con este acuerdo, llegamos a unos $58 por kilo, que llama mucho la atención porque seguramente va a impactar a las familias de Estados Unidos. Sí, eso te iba a preguntar, Juan Carlos, si realmente la fijación de estos precios mínimos iba a contribuir a hacerle frente a estos aranceles, a este arancel. Me dices que es de llamar la atención. ¿Qué hubiese sido o qué sería desde tu punto de vista lo ideal en este caso o qué otras estrategias se pudiesen implementar? Bueno, primero, si se va a Ujú. establecer un precio mínimo, pues establecerlo con el valor del arancel, no tan Ok. alto, porque eso nos vuelve menos competitivos. Claro, los productores de Florida deben estar contentos, le subimos el precio artificialmente, pero va a afectar a las familias de Estados Unidos. Entonces, existe preocupación porque yo no he visto todavía de las organizaciones de tomate de Sonora, de Sinaloa, y nadie que haya salido a felicitar al gobierno mexicano de establecer estos precios mínimos, lo cual llama mucho la atención. Y por lo que hemos platicado con algunos productores
pues todavía no saben cómo va a operar este precio mínimo. Y por otro lado, más preocupa que no haya ninguna respuesta, algún comentario del Departamento de Comercio de Estados Unidos felicitando o apoyando esta medida, que seguramente el objetivo debiera ser eliminar esa cuota compensatoria arancel, ya que México ordenó su mercado. No lo vemos de esa manera y eso preocupa. Ok, se habla pues por ahí de proteger pues a productoras, a productores, evitar distorsiones de mercado y asegurar el abasto nacional. En esto último, preguntarte, ¿el abasto nacional con una medida de esta naturaleza queda asegurado también? ¿No corre ningún tipo de riesgo? Eso no es real, en virtud de que México produce el 200%, tenemos un índice de autosuficiencia del Ujú, doble. Es decir, producimos más de 3.100.000 toneladas de tomate, exportamos la mitad. O sea, problemas de desabasto en México no hay. Actualmente, el día ujú. de ayer que hicimos un análisis de los precios, desgraciadamente los precios de exportación están cayendo, pero también los precios de mercado. Afortunadamente, las amas de casa, el año pasado un tomate en la Ciudad de México costaba 35 pesos el kilo y vale 22. ¿Por qué? Porque hay suficiente oferta. Lo que preocupa es que cayó el precio al productor de 9 pesos el kilo a 4.50. Y muchas veces me ha tocado en muchos años que a veces ya precios muy bajos, pues prefieren ni levantar el tomate. Entonces preocupa que vaya a haber no haya exportación, haya una mayor oferta, se caigan Mm. los precios y el afectado va a ser el productor nacional. Entonces yo no veo de qué manera se vaya a ayudar. Por ahí la presidenta hablaba de apoyar a los productores con precios, pero pues no era Ujú. necesario, ¿no? Ahora, además de los productores de Florida, Juan Carlos, como mencionaba usted anteriormente, ¿quiénes más se podrían estar frotando las manos ahí con esta situación por la que No, pues hay está muchos atravesando productores de México? Georgia, del Ujú, caso de Florida, y muchos de nuestros socios comerciales de Canadá, que es el segundo proveedor. ujú. Pero para darte una idea, México exporta en valor casi 3.000 millones de dólares a Estados Unidos y ellos exportan 400 millones. Guatemala 20 millones. México es muy importante. Claro, se van a ver beneficiados con este incremento artificial de precios mínimos, principalmente los productores de Estados Unidos y principalmente Canadá, que es el segundo exportador que lleva tomate a Estados Unidos. Ujú. Vamos a esperar también, Juan Carlos, porque también me llamó la atención lo que dijo sobre que todavía no ha habido alguna impresión, respuesta, por lo menos pública, ¿no? De las organizaciones o de las asociaciones productoras de jitomate en México. Vamos, creo yo, sería un puntual seguimiento ese que se debe de dar y esperar entonces a ver qué ocurre y si se da a conocer alguna otra alternativa. Sí, vamos a ver, Ujú, estamos atentos, pero me llama mucho la atención que los ajá. productores no hayan salido a felicitar esta medida. ¿Por qué? Porque nosotros, de acuerdo a análisis como consultores, no le vemos una lógica todavía a estos precios mínimos y haberlos fijados por arriba de lo que eran los precios que se tenían en el acuerdo último y más con el arancel que había. No le vemos una lógica de mercado, establecer un precio mínimo que no es mismo, es altísimo. Ujú. Es altísimo y entonces ahí puede restar competitividad, ¿no? Entonces, Así es. muy bien. Bueno, pues Juan Carlos, muchísimas gracias. Como siempre es un placer tenerlo por acá en Sonora Noticias AM. Excelente día. Gracias por la invitación y buen día a todos. Gracias, es Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, hablándonos por un lado sobre la importancia, el impacto de la producción del tomate en México, cómo es uno de los principales exportadores en el mundo y exportamos principalmente hacia Estados Unidos. El tema de la aplicación de los aranceles vuelve complejo u obliga pues al gobierno a tomar decisiones y esta decisión que se toma de
fijar precios mínimos desde el punto de vista de Juan Carlos Anaya no es lo más adecuado porque los precios mínimos que se fijan para la exportación del tomate fresco pues son muy elevados, dice, son muy elevados y lo que podría ocurrir es que le puede restar competitividad a México y entonces pues esto beneficiar de cierta manera a otros lugares donde también se produce